Mi nombre es John Wilson. Nací el 10 de octubre de 1904, en Celina, Ohio, Estados Unidos. Aquí pude conocer a los misioneros de la preciosa sangre que trabajaban en mi parroquia. Siendo adolescente, decidí seguir mi vocación, ingresando al seminario de los misioneros. Fui ordenado sacerdote el 3 de mayo de 1930. Después de varios años sirviendo en las tareas encomendadas por mi congregación, en agosto de 1940, me ofrecí para trabajar como capellán del ejército, y en mayo de 1941, fui asignado a la base militar en las Filipinas. Poco tiempo después, el 7 de diciembre del mismo año, fue el ataque japonés a Pearl Harbor. Este hecho fue lo que finalmente involucró totalmente a los Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial. Mi compañía militar fue apresada, y fuimos enviados a campos de prisioneros en las Filipinas. Participé en la horrenda e infame Marcha de la Muerte de Bataan, en la que en abril de 1942, fuimos forzados a caminar cerca de 100 kilómetros, junto a otros 70.000 prisioneros, la mayoría de ellos desnutridos o enfermos, y en condiciones deplorables. Se estima que entre 5 a 8.000 personas murieron extenuadas, o simplemente fueron ejecutadas sumariamente durante el trayecto. Después, siguieron los años de prisión y tortura, hasta que fuimos liberados hacia 1945. La guerra terminó en 1945 y en 1946 terminé mi servicio como capellán del ejército. Dando la vuelta a la página, a esta difícil etapa de mi vida, les quería contar que ya de regreso en Estados Unidos, los misioneros de la preciosa sangre decidieron dar respuesta a la invitación del Papa Pío XII, explorando la posibilidad de extender nuestro apostolado hacia las misiones extranjeras. Fue así que, liderados por el director de la entonces provincia americana, Padre Joseph Marling, junto al Padre George Pett, y yo, iniciamos en diciembre de 1946, un viaje exploratorio por varios países de Sudamérica. Ya antes de nuestra partida, se habían realizado todos los contactos con los obispos de las diócesis que visitaríamos. Una de ellas, hasta ese momento la favorita, era la diócesis de Cali, en Colombia. Nuestro itinerario de vuelo nos trasladó desde Miami, Estados Unidos, hacia Barranquilla, Colombia, a donde llegamos el 13 de diciembre de 1946. Allí tuvimos que esperar 2 días, hasta tomar el otro vuelo hacia Medellín. El recuerdo que tengo de Barranquilla, es que hacía un calor y humedad espantosos. El padre Marling escribió en su diario, que nos bañábamos hasta 10 veces al día. Una vez en Medellín, Colombia, nos pusimos en contacto con el padre diocesano Miguel Salazar, quien nos acompañó con su auto y chofer, visitando distintos lugares de esta hermosa y por ahora refrescante ciudad. Al día siguiente, tomamos el vuelo hacia la capital, Bogotá, en donde nos encontramos con el secretario del nuncio, ya que este último se encontraba en Roma. También pudimos entrevistarnos con el arzobispo de la ciudad. Luego de un par de días en Bogotá, continuamos nuestro viaje hacia la anhelada Cali. Como había señalado antes, esta ciudad nos interesaba mucho, queriendo dar en ella origen a nuestra misión en Sudamérica. Por la tarde del mismo día de nuestro arribo, logramos conseguir una entrevista con el obispo local. Según relata el padre Marling en su diario, esta sería una de las entrevistas más desilusionantes de toda su vida. El obispo no quería ni necesitaba ningún sacerdote de los Estados Unidos. Según nos dijo, se había cansado de esperar, al haber hecho la solicitud 2 años antes, y ahora ya tenía sacerdotes de origen belga, que atendían sus necesidades. En vano sirvieron las explicaciones del padre Marling, en que le recordó al obispo que hubo un compromiso de los misioneros de la preciosa sangre para 1947, como había sido conversado con su delegado que fue a los Estados Unidos. Todo fue inútil, y la verdad es que no nos sentimos bienvenidos. La reunión duró solo 15 minutos. Cuando volvimos al hotel, se podía respirar un aire de desolación y desánimo entre nosotros. Incluso pensamos regresar de inmediato a los Estados Unidos y terminar con esta aventura. Yo sugerí que quizás podríamos explorar el continente asiático,
en vez de perder el tiempo acá. Finalmente, primó el sentido común, y el celo apostólico, y decidimos continuar con nuestro itinerario establecido. Luego de varias escalas breves en el vuelo, llegamos a Lima, Perú, el 22 de diciembre de 1946, y permanecimos hasta el día de Navidad. Nos entrevistamos con el cardenal Juan Gualberto Guevara, quien se mostró contento con la posibilidad de contar con sacerdotes norteamericanos para su diócesis. En nuestro itinerario teníamos la ciudad de Buenos Aires, pero había que hacer una escala técnica por algunas horas en Santiago de Chile, antes de cruzar los Andes. Volamos de Lima en un avión Clipper, de 4 motores, la medianoche del día de Navidad, y tras 7 horas de vuelo, llegamos a Santiago, en la madrugada del 26 de diciembre de 1946. Al día siguiente, teníamos planeado continuar nuestro viaje a Buenos Aires. Santiago de Chile nunca estuvo en nuestros planes, pero la providencia de Dios nos mostró otro camino. Para matar el tiempo de espera, se me ocurrió llamar al agregado militar de Estados Unidos, el coronel Cleland, quien nos recibió gustoso en su casa con un almuerzo familiar. Al regresar al hotel, el padre Marlin quiso aprovechar la ocasión para dar una vuelta por el arzobispado de Santiago, y saludar al obispo auxiliar Augusto Salinas, referencia que alguien le había entregado. El obispo nos recibió amablemente, pero solo por 5 minutos, ya que estaba ocupado en una asamblea plenaria con todos los obispos de Chile. Nos despedimos, y cuando nos íbamos yendo, se acercó a nosotros un sacerdote delgado y alto, llamado Joaquín Fuensalida, que luego supimos era el secretario del cardenal José María Caro. El padre Joaquín nos preguntó, en un inglés quebrado, si queríamos ver al cardenal José María Caro. Nosotros le dijimos que no teníamos entrevista programada con él, y no queríamos molestarlo. Pero nos pidió que lo siguiéramos por los pasillos del arzobispado, y antes que nos diéramos cuenta, estábamos dentro de la oficina del cardenal. En la oficina se encontraba el cardenal conversando con un monseñor, a quien su secretario literalmente despidió, dejándonos con esta persona amable, risueña y cariñosa que nunca pensamos encontrar. Al poco rato el cardenal sacó un plano de la ciudad, que puso sobre la mesa, y comenzó a ofrecernos distintos lugares, donde podríamos servir. El padre Marlin tuvo que restregarse los ojos, ya que estaba un poco cansado, para darse cuenta si era verdad lo que estaba escuchando y viendo. La conversación siguió con la gratitud del cardenal a Dios, porque había escuchado sus oraciones, ante la necesidad de sacerdotes. Luego, nos preguntó si podríamos cenar con él, esa tarde. Nos facilitó de inmediato su auto con chofer, quien luego nos dio un tour rápido por la ciudad, hasta llevarnos por la noche a su casa a comer. Allí conocimos a otros 3 obispos, también muy interesados. Nos pudimos quedar un día más en Santiago, y tuvimos otras reuniones con más obispos. Al día siguiente, continuamos rumbo, con entrevistas en Buenos Aires y luego en Sao Paulo, Río de Janeiro y Belén, y en algunas islas del Caribe. Pero la decisión ya estaba casi tomada. Queríamos abrir una misión en Chile. Entonces, el padre John Kostick y yo, fuimos enviados a Chile, en septiembre de 1947. Así comenzó una nueva misión.